Hay dos personas, dos vidas, dos sueldos, dos formas de usar el dinero, y dos futuros completamente distintos. Lo más inquietante es que la persona que gana más termina peor. Hoy vamos a comparar, con números reales, a alguien con un sueldo medio en España que invierte en un ETF desde los 20 años. Con alguien de clase alta que no invierte y solo ahorra en una cuenta remunerada al 2%. Y vamos a ver, con calma, con datos y con números, por qué el tiempo y la estrategia pesan más que el sueldo. Empecemos por los protagonistas. Persona A, sueldo medio en España. Gana alrededor de 1.800 a 2.000 euros netos al mes. No es rico, no es pobre. Es el español promedio que trabaja, paga sus facturas y llega justo a fin de mes. Pero toma una decisión clave. Desde los 20 años, decide invertir 150 euros al mes en un ETF global diversificado. Persona B, sueldo de clase alta. Gana más de 4.500 euros netos al mes. Tiene un buen nivel de vida, buen coche, buenas vacaciones, buen estatus. Pero toma otra decisión. No invierte. Cree que la bolsa es un casino, que los mercados son peligrosos y que lo más seguro es tener el dinero en el banco. Ahorra 300 euros al mes en una cuenta remunerada al 2% anual. Dos sueldos, dos mentalidades, dos estrategias. Antes de comparar resultados, tenemos que entender una cosa. ¿Qué es exactamente un ETF? Un ETF, o fondo cotizado, es un vehículo de inversión que replica un índice. Por ejemplo, un ETF que replica el MSCI World invierte en miles de empresas de países desarrollados. Un ETF que replica el S&P 500 invierte en las 500 mayores empresas de Estados Unidos. En lugar de elegir una sola acción, como una empresa concreta, compras una pequeña parte de muchas empresas a la vez. Eso se llama diversificación. Ventajas técnicas de un ETF. Primero, diversificación. No dependes de una sola empresa, de un solo sector o de un solo país. Si una empresa va mal, el impacto se diluye dentro del conjunto. Segundo, comisiones bajas. Los ETF que replican índices suelen tener comisiones de gestión muy reducidas, a veces por debajo del 0,3% anual. Eso significa que más parte de la rentabilidad se queda contigo. Tercero, transparencia. Sabes qué índice replica, qué filosofía sigue y qué esperas de él. No intenta batir al mercado, solo seguirlo. Cuarto, liquidez. Se compra y se vende en mercado, como una acción. Puedes entrar y salir con facilidad, aunque la idea de este vídeo no es entrar y salir, sino mantener a largo plazo. Pero no todo son ventajas. También hay riesgos. Riesgos de un ETF. Primero, riesgo de mercado. Si el índice cae, tu ETF cae. En una crisis, un ETF global puede caer un 30, un 40 o incluso más en el corto plazo. Segundo, volatilidad. El valor de tu inversión no es estable. Sube y baja. Si no entiendes esto, puedes asustarte y vender en el peor momento. Tercero, horizonte temporal. Un ETF no es un producto para 1 o 2 años. Tiene sentido cuando piensas en 10, 20 o 30 años. Si necesitas el dinero pronto, no es el vehículo adecuado. Cuarto, riesgo psicológico. El mayor riesgo no es el producto. Eres tú. Tu miedo, tu impaciencia, tu necesidad de resultados rápidos. Ahora que entendemos qué es un ETF, volvamos a los números. Persona A, sueldo medio, invierte 150 euros al mes desde los 20 años hasta los 60. Esos son 40 años de aportaciones constantes. 150 euros al mes durante 40 años son 72.000 euros aportados en total. Solo en aportaciones. Si asumimos una rentabilidad media anual del 7%, que es una cifra razonable a largo plazo para un ETF global bien diversificado, el resultado es muy distinto. Con interés compuesto, esos 72.000 euros aportados pueden convertirse en alrededor de 350.000 a 400.000 euros a los 60 años. La cifra exacta depende de la rentabilidad real, pero el orden de magnitud es ese. Más de 300.000 euros. Lo importante no es solo el número final. Lo importante es que más de la mitad de ese dinero no viene de lo que ha aportado la persona. Viene del tiempo,
Viene del interés compuesto. Viene de dejar que el dinero trabaje. Ahora miremos a persona B. Sueldo alto. Más de 4.500 euros netos al mes. Ahorra 300 euros al mes en una cuenta remunerada al 2% anual. 300 euros al mes durante 40 años son 144.000 euros aportados. Es decir, aporta el doble que persona A. Pero lo hace en un producto que apenas crece por encima de la inflación. Si calculamos una rentabilidad del 2% anual durante 40 años, esos 144.000 euros pueden convertirse en unos 210.000 a 220.000 euros. Es decir, persona B gana más, ahorra más, aporta más, y termina con menos dinero que persona A. Persona A, con un sueldo medio, termina con más de 300.000 euros. Persona B, con un sueldo alto, termina con poco más de 200.000. Y aquí ni siquiera hemos metido la inflación. Si asumimos una inflación media del 2% anual, el dinero de persona B prácticamente no crece en términos reales. Lo que gana en intereses, lo pierde en pérdida de poder adquisitivo. En cambio, un ETF global que a largo plazo rinde un 7% anual, con una inflación del 2%, sigue generando un 5% real. Ese 5% real, año tras año, durante décadas, es lo que marca la diferencia. Ahora, profundicemos un poco más en el interés compuesto. El interés compuesto es el proceso por el cual los intereses que generas se reinvierten y empiezan a generar más intereses. Es crecimiento sobre crecimiento. En los primeros años, parece que no pasa nada, los números son pequeños, pero a partir de cierto punto, la curva se acelera. En el caso de persona A, los primeros 10 años pueden ser frustrantes. Ha aportado 18.000 euros y quizá ve un capital de 22 o 24.000. No parece espectacular. Pero en los últimos 10 años, entre los 50 y los 60, el capital puede pasar de 200.000 a más de 350.000. La mayor parte del crecimiento ocurre al final. Eso significa que el premio se lo lleva quien aguanta, quien no se rinde, quien no vende en la primera caída. Hablemos ahora de riesgo de mercado y volatilidad con más detalle. Un ETF global puede tener años muy buenos, con subidas del 15 o 20%, y años muy malos, con caídas del 20 o 30%. Si miras solo un año, puede parecer una montaña rusa. Pero si miras 20 o 30 años, la línea se suaviza y la tendencia suele ser ascendente. El problema es que la mayoría de la gente mira el corto plazo. Ve una caída del 20% y piensa, he perdido dinero. Y vende. Y al vender, convierte una caída temporal en una pérdida permanente. La clave técnica aquí es entender que el riesgo se reduce con el tiempo, no porque el producto cambie, sino porque las probabilidades de que un periodo largo sea negativo son mucho menores que las de que un año concreto sea malo. Históricamente, los grandes índices bursátiles han tenido muy pocos periodos de 20 años con rentabilidad negativa. Eso no garantiza nada, pero da contexto. Ahora, volvamos a la comparación psicológica. Persona A, con sueldo medio, ha tenido que renunciar a 150 euros al mes durante 40 años. No es una cantidad enorme, pero se nota. Ha tenido que priorizar. Ha tenido que elegir invertir antes que gastar. Persona B, con sueldo alto, ha tenido margen de sobra. Podría haber invertido 500, 600 o incluso 1.000 euros al mes sin comprometer su nivel de vida. Pero no lo ha hecho. Ha elegido la comodidad de la cuenta remunerada. Ha elegido la ilusión de seguridad. Técnicamente, la cuenta remunerada al 2% tiene un riesgo muy bajo de pérdida nominal, pero tiene un riesgo altísimo de pérdida de poder adquisitivo. Es un riesgo silencioso. No lo ves en la pantalla. Lo ves en tu vida. Cuando dentro de 20 o 30 años, con 200.000 euros, descubres que eso ya no compra lo que creías que iba a comprar. Mientras tanto, persona A, con menos sueldo, menos aportación y más disciplina, ha dejado que el tiempo y el mercado hagan su trabajo. La conclusión técnica y psicológica es la misma. No importa tanto cuánto ganas. Importa qué porcentaje de lo que ganas inviertes. Importa en qué lo inviertes. Importa durante cuánto tiempo lo mantienes. La mayoría de la gente en España cree que no puede invertir porque no le sobra dinero. Pero la realidad
Es que no invierte porque no lo prioriza. Porque no entiende el coste de no hacerlo. El coste de no invertir no se ve hoy. Se ve dentro de 20, 30 o 40 años. Y cuando llega ese momento, ya no hay tiempo para corregir. Si tienes un sueldo medio y empiezas pronto, puedes construir un patrimonio que te dé margen, seguridad y opciones. Si tienes un sueldo alto y no inviertes, puedes pasar 4 décadas trabajando mucho, para llegar a la jubilación con menos de lo que podrías haber tenido con una estrategia sencilla. No necesitas productos complejos. No necesitas adivinar el mercado. No necesitas ser un experto. Necesitas entender conceptos básicos. Diversificación, interés compuesto, horizonte temporal, riesgo de mercado, inflación. Y sobre todo, necesitas tomar una decisión, seguir siendo espectador, o convertirte en alguien que usa el sistema a su favor. Si quieres aprender a invertir con cabeza, entender mejor cómo funcionan los ETF, qué riesgos tienen, qué beneficios ofrecen y cómo integrarlos en una estrategia a largo plazo. Suscríbete a Tu Bolsillo al Día. Aquí no te prometo hacerte rico rápido. Te enseño a no llegar tarde. Suscríbete. Hay 2 personas, 2 vidas, 2 sueldos, 2 formas de usar el dinero y 2 futuros completamente distintos. Lo más inquietante es que la persona que gana más termina peor. Hoy vamos a comparar con números reales a alguien con un sueldo medio en España que invierte en un ETF desde los 20 años, con alguien de clase alta que no invierte y solo ahorra en una cuenta remunerada al 2%. Y vamos a ver con calma, con datos y con números, por qué el tiempo y la estrategia pesan más que el sueldo. Empecemos por los protagonistas. Persona A. Sueldo medio en España. Gana alrededor de 1.800 a 2.000 euros netos al mes. No es rico, no es pobre, es el español promedio que trabaja, paga sus facturas y llega justo a fin de mes. Pero toma una decisión clave. Desde los 20 años, decide invertir 150 euros al mes en un ETF global diversificado. Persona B. Sueldo de clase alta. Gana más de 4.500 euros netos al mes. Tiene un buen nivel de vida, buen coche, buenas vacaciones, buen estatus. Pero toma otra decisión. No invierte. Cree que la bolsa es un casino, que los mercados son peligrosos y que lo más seguro es tener el dinero en el banco. Ahorra 300 euros al mes en una cuenta remunerada al 2% anual. 2 sueldos, 2 mentalidades, 2 estrategias. Antes de comparar resultados, tenemos que entender una cosa. ¿Qué es exactamente un ETF? Un ETF, o fondo cotizado, es un vehículo de inversión que replica un índice. Por ejemplo, un ETF que replica el MSCI World invierte en miles de empresas de países desarrollados. Un ETF que replica el S&P 500 invierte en las 500 mayores empresas de Estados Unidos. En lugar de elegir una sola acción, como una empresa concreta, compras una pequeña parte de muchas empresas a la vez. Eso se llama diversificación. Ventajas técnicas de un ETF. Primero, diversificación. No dependes de una sola empresa, de un solo sector o de un solo país. Si una empresa va mal, el impacto se diluye dentro del conjunto. Segundo, comisiones bajas. Los ETF que replican índices suelen tener comisiones de gestión muy reducidas, a veces por debajo del 0,3% anual. Eso significa que más parte de la rentabilidad se queda contigo. Tercero, transparencia. Sabes qué índice replica, qué filosofía sigue y qué esperas de él. No intenta batir al mercado, solo seguirlo. Cuarto, liquidez. Se compra y se vende en mercado, como una acción. Puedes entrar y salir con facilidad, aunque la idea de este vídeo no es entrar y salir, sino mantener a largo plazo. Pero no todos son ventajas, también hay riesgos. Riesgos de un ETF. Primero, riesgo de mercado. Si el índice cae, tu ETF cae. En una crisis, un ETF global puede caer un 30, un 40 o incluso más en el corto plazo. Segundo, volatilidad. El valor de tu inversión no es estable. Sube y baja. Si no entiendes esto, puedes asustarte y vender en el peor momento. Tercero, horizonte temporal. Un ETF no es un producto para 1 o 2 años. Tiene sentido cuando piensas en 10,
20 o 30 años. Si necesitas el dinero pronto, no es el vehículo adecuado. Cuarto, riesgo psicológico. El mayor riesgo no es el producto. Eres tú, tu miedo, tu impaciencia, tu necesidad de resultados rápidos. Ahora que entendemos qué es un ETF, volvamos a los números. Persona A, sueldo medio, invierte 150 euros al mes desde los 20 años hasta los 60. Esos son 40 años de aportaciones constantes. 150 euros al mes durante 40 años son 72.000 euros aportados en total, solo en aportaciones. Si asumimos una rentabilidad media anual del 7%, que es una cifra razonable a largo plazo para un ETF global, bien diversificado, el resultado es muy distinto. Con interés compuesto, esos 72.000 euros aportados pueden convertirse en alrededor de 350.000 a 400.000 euros a los 60 años. La cifra exacta depende de la rentabilidad real, pero el orden de magnitud es ese, más de 300.000 euros. Lo importante no es solo el número final. Lo importante es que más de la mitad de ese dinero no viene de lo que ha aportado la persona. Viene del tiempo, viene del interés compuesto, viene de dejar que el dinero trabaje. Ahora miremos a persona B, sueldo alto. Más de 4.500 euros netos al mes. Ahorra 300 euros al mes en una cuenta remunerada al 2% anual. 300 euros al mes durante 40 años son 144.000 euros aportados. Es decir, aporta el doble que persona A. Pero lo hace en un producto que apenas crece por encima de la inflación. Si calculamos una rentabilidad del 2% anual durante 40 años, esos 144.000 euros pueden convertirse en unos 210.000 a 220.000 euros. Es decir, persona B gana más, ahorra más, aporta más, y termina con menos dinero que persona A. Persona A, con un sueldo medio, termina con más de 300.000 euros. Persona B, con un sueldo alto, termina con poco más de 200.000. Y aquí ni siquiera hemos metido la inflación. Si asumimos una inflación media del 2% anual, el dinero de persona B prácticamente no crece en términos reales. Lo que gana en intereses, lo pierde en pérdida de poder adquisitivo. En cambio, un ETF global, que a largo plazo rinde un 7% anual, con una inflación del 2%, sigue generando un 5% real. Ese 5% real, año tras año, durante décadas, es lo que marca la diferencia. Ahora, profundicemos un poco más en el interés compuesto. El interés compuesto es el proceso por el cual los intereses que generas se reinvierten y empiezan a generar más intereses. Es crecimiento sobre crecimiento. En los primeros años parece que no pasa nada. Los números son pequeños, pero a partir de cierto punto, la curva se acelera. En el caso de persona A, los primeros 10 años pueden ser frustrantes. Ha aportado 18.000 euros y quizá ve un capital de 22 o 24.000. No parece espectacular. Pero en los últimos 10 años, entre los 50 y los 60, el capital puede pasar de 200.000 a más de 350.000. La mayor parte del crecimiento ocurre al final. Eso significa que el premio se lo lleva quien aguanta. Quien no se rinde. Quien no vende en la primera caída. Hablemos ahora de riesgo de mercado y volatilidad con más detalle. Un ETF global puede tener años muy buenos, con subidas del 15 o 20%, y años muy malos, con caídas del 20 o 30%. Si miras solo un año, puede parecer una montaña rusa. Pero si miras 20 o 30 años, la línea se suaviza y la tendencia suele ser ascendente. El problema es que la mayoría de la gente mira el corto plazo. Ve una caída del 20% y piensa, he perdido dinero. Y vende. Y al vender, convierte una caída temporal en una pérdida permanente. La clave técnica aquí es entender que el riesgo se reduce con el tiempo, no porque el producto cambie, sino porque las probabilidades de que un periodo largo sea negativo son mucho menores que las de que un año concreto sea malo. Históricamente, los grandes índices bursátiles han tenido muy pocos periodos de 20 años con rentabilidad negativa. Eso no garantiza nada, pero da contexto. Ahora, volvamos a la comparación psicológica. Persona A, con sueldo medio, ha tenido que renunciar a 150 euros al mes durante 40 años. No es una cantidad enorme, pero se nota. Ha tenido que priorizar.
Ha tenido que elegir invertir antes que gastar. Persona B, con sueldo alto, ha tenido margen de sobra. Podría haber invertido 500, 600 o incluso 1000 euros al mes sin comprometer su nivel de vida. Pero no lo ha hecho. Ha elegido la comodidad de la cuenta remunerada. Ha elegido la ilusión de seguridad. Técnicamente, la cuenta remunerada al 2% tiene un riesgo muy bajo de pérdida nominal, pero tiene un riesgo altísimo de pérdida de poder adquisitivo. Es un riesgo silencioso. No lo ves en la pantalla. Lo ves en tu vida. Cuando dentro de 20 o 30 años, con 200.000 euros, descubres que eso ya no compra lo que creías que iba a comprar. Mientras tanto, persona A, con menos sueldo, menos aportación y más disciplina, ha dejado que el tiempo y el mercado hagan su trabajo. La conclusión técnica y psicológica es la misma. No importa tanto cuánto ganas. Importa qué porcentaje de lo que ganas inviertes. Importa en qué lo inviertes. Importa durante cuánto tiempo lo mantienes. La mayoría de la gente en España cree que no puede invertir porque no le sobra dinero. Pero la realidad es que no invierte porque no lo prioriza. Porque no entiende el coste de no hacerlo. El coste de no invertir no se ve hoy. Se ve dentro de 20, 30 o 40 años. Y cuando llega ese momento, ya no hay tiempo para corregir. Si tienes un sueldo medio y empiezas pronto, puedes construir un patrimonio que te dé margen, seguridad y opciones. Si tienes un sueldo alto y no inviertes, puedes pasar 4 décadas trabajando mucho, para llegar a la jubilación con menos de lo que podrías haber tenido con una estrategia sencilla. No necesitas productos complejos. No necesitas adivinar el mercado. No necesitas ser un experto. Necesitas entender conceptos básicos: diversificación, interés compuesto, horizonte temporal, riesgo de mercado, inflación. Y sobre todo, necesitas tomar una decisión. Seguir siendo espectador. O convertirte en alguien que usa el sistema a su favor. Si quieres aprender a invertir con cabeza, entender mejor cómo funcionan los ETF, qué riesgos tienen, qué beneficios ofrecen y cómo integrarlos en una estrategia a largo plazo. Suscríbete a Tu Bolsillo al Día. Aquí no te prometo hacerte rico rápido. Te enseño a no llegar tarde.